Esta es la tercera conferencia de nuestro seminario de Guerrero, Educación y Derechos Humanos. Como hemos comentado, este es el quinto año que hacemos el seminario, en el interés de que ustedes, futuros próximos docentes, estén cercanos a la realidad en la que van a desarrollar su actividad profesional y cotidiana, incluso de vida, ¿no? Acercarnos a los derechos humanos a través de experiencias vividas de defensores de derechos humanos y de casos y temáticas problemáticas de derechos humanos. Entonces, hoy tenemos con nosotros al compañero Adrián Ramírez, que nos va a dar una charla respecto al tema de tesis sobre Ayotzinapa. Ustedes saben que el tema de Ayotzinapa nos pegó muchísimo en Guerrero y en el país, al mundo incluso, por la gravedad de los hechos ocurridos, y trascendió también los muros de nuestra escuela. Nosotros nos movilizamos en ese tiempo con los estudiantes que estaban en nuestra escuela y salimos en marcha también junto con los estudiantes y con ciudadanos a exigir que se esclarecieran los hechos. Entonces, somos cercanos al tema y es un tema que es de fundamental análisis y demanda de justicia. Entonces está con nosotros Adrián. Gracias. Y agradecemos mucho su presencia y la de los compañeros que nos acompañan hoy, por lo que les pedimos por favor su atención atenta, comedida, pero también el intercambio, ¿no?, de dudas, de opiniones, que nos permita justamente un diálogo. Entonces, dejo con nosotros. Sí, muchas gracias. Antes de iniciar la charla formal, hablábamos sobre algunas cuestiones que debiéramos nosotros tener como prerrogativas, como derechos, como personas. Entre esas prerrogativas o derechos que tenemos las personas, están un núcleo que se le considera derechos humanos, ese núcleo de derechos que se nos concede fruto de la lucha de los pueblos por su emancipación y que nos ayudan para tratar de vivir con dignidad en mejores condiciones. El primer elemento que tenemos que entender nosotros es que voy a decir una serie de tonterías que todo el mundo sabemos y a lo mejor piensan que yo soy un sabio cuando digo que todos nosotros los que estamos aquí somos humanos y alguien va a decir, ay, ¿en qué me lo notaste? ¿Cómo te diste cuenta que todos somos humanos? Bueno, el carácter humano nos da un carácter de seres vivos socialmente organizados. El ser humano es materia viva organizada socialmente. Es decir, no somos diferentes a cualquier sustancia que hay en la naturaleza, nada más que el modelo de organización de la estructura que nos conforma a nivel de materia y energía se expresa solamente como parte de un desarrollo social. En la escala biológica de los seres vivos, los seres humanos nos convertimos como tales cuando en nuestro núcleo social, en nuestro entorno social, tenemos la capacidad fundamental de transformar la naturaleza por nuestra decisión y por la capacidad que tenemos de oponer el dedo pulgar del resto de la mano, que hace que nuestras extremidades se diferencien entre extremidades inferiores y superiores, y esto nos da un salto cualitativo importante en la escala biológica que nos permite transformar la naturaleza en nuestro beneficio. Y cuando hablo de nuestro beneficio, lo hablo socialmente. Bueno, como vine a hablar de Ayotzinapa, entonces, en ese aspecto, los grandes medios de comunicación empezaron a atacar a los sectores de la población mexicana que defendía la educación. Y de los sectores que defendían la educación era el pueblo, o sea, los padres de familia, los estudiantes, los hijos, y también los profesores de la educación.
Y por ahí, a finales de los 80s, vino una gran cantidad de profesores ejecutados, asesinados, desaparecidos, porque ellos identificaban que el sector más beligerante de nuestro país, que quedaba como bastión, fue el sector estudiantil, de los profesores. Y luego dijeron, pero no son todos, porque tenemos el Bester Gordillo y tenemos al CENTE, que nos sirve. Pero a pesar de que eran un conglomerado mayoritario, no lograban imponer, porque la capacidad de movilización del magisterio democrático fue muy grande. Y en lugar de resolver las demandas de los trabajadores del magisterio, se les atacó, se les llevó a prisiones de máxima seguridad, se les desapareció, se les torturó, se les suspendió, se les corrió del trabajo. Incluso para entrar a un trabajo, pagabas cursos de formación para entrar a ese trabajo. O sea, esa mercancía, que el trabajar es tan malo que hasta te pagan por hacerlo, pues tenías que pagar porque te dieran chance de que te pudieran explotar en una empresa o en una fábrica. E incluso hubo universidades muy poderosas que se hicieron de mucho recurso porque se convirtieron en semilleros de las empresas y en semilleros de formadores, de especialistas que tenían esa mentalidad neoliberal. Y por eso ahí estaba el TEC de Monterrey, estaba el ITAM y un montón de escuelas y universidades que para lo único que servían era para condicionar a las personas para que supieran trabajar en las empresas para esquilmar los recursos del pueblo. Y así como eso, vinieron programas de calidad educativa, comisiones especiales para valorar la educación, y en ese periodo, ya más cercano al fin del siglo pasado, vino un grupo muy poderoso de gente ultraconservadora, disfrazada de izquierda buena ondita, que tomó en los medios masivos de comunicación y empezaron a hacer una campaña terrible en contra de todo lo que oliera a magisterio democrático y a oposición. Y empezaron sistemáticamente a atacar. Había marchas y entonces exhibían a los muchachos y veíamos la represión, cómo golpeaban a los muchachos, y todavía salían los locutores diciendo, y qué bueno que se está aplicando con rigor el Estado de Derecho, porque no se puede permitir el gobierno que haya ese tipo de actos vandálicos, que haya ese tipo de desmanes, que los estudiantes regresen a sus escuelas. ¿Por qué los estudiantes normalistas tenían que salir a votar, a tomar camiones, a hacer marchas, a hacer mítines? Pues porque es el neoliberalismo, aplicando la cláusula de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, dice, ya no hay para mantener la educación normalista. Y no solamente la rural, sino cualquier institución pública, y empezaron a asfixiar las escuelas, universidades, facultades, centros de investigación, los fueron asfixiando. Esas normales rurales que fueron creciendo, fueron fortaleciéndose y tenían pleno esplendor. Si ustedes van a las normales que todavía persisten, van a ver la belleza de las instalaciones, con piscinas, con campos, con cosas agroindustriales, con dormitorios dignos, con todo eso que tenían en ese periodo y que la gente lo quería y lo amaba y lo protegía, pero se fue perdiendo poco a poco. Y entonces empezaron a cerrar los dormitorios, empezaron a quitar los dormitorios. ¿Por qué quitar los dormitorios? Porque eran centros también de formación, porque el normalismo rural buscaba una convivencia integral. Entonces los jóvenes no solamente aprendían en el aula, sino en su cama, en su cuarto, a tender la cama, a tenerla limpia, a abastecer de agua, a preparar la comida. O sea, era una vida colectiva muy buena porque desarrollaba muchas habilidades. Y la mayoría de los normalistas rurales llegaban a sus comunidades y se convertían en un elemento importante dentro de su comunidad. Entonces, hablando de Ayotzinapa, hablamos de que empezaron a quitar los dormitorios, empezaron a quitar becas,
Empezaron a quitar plazas, o sea, recortar la matrícula. Empezaron a cambiar la mentalidad de los profesores. Empezaron a intentar quitarles el control a los estudiantes del proceso educativo, del control político de las escuelas. Y también empezaron a asfixiar la oportunidad al salir egresado. Y entonces perdieron el pase automático para laborar. ¿Por qué? Porque las presiones del poder para cambiar el modelo educativo decía, ¿cómo vamos a competir si yo tengo mi escuela privada y ellos van con pase directo? Entonces nadie va a querer venir a estudiar a mi escuelita. Entonces esa situación de cambio fue una situación preocupante. Y con eso empezaron también a tener problemas porque tenían problemas de abasto de alimentos, abasto de servicios, de agua, de luz, de pago de servicios, de planta de profesores. Y entonces, ¿qué hicieron los jóvenes? Pues primero siguieron trabajando, sembrando, teniendo su ganado y demás, pero no alcanzaba. Y era a veces tal la situación en la que estaban que tenían que salir a tomar camiones y luego llegaban a acuerdos con las empresas de los camiones para que les abasteciera de azúcar, de tal, de una golosina, etcétera. Pero empezaron a tener fricciones con esas personas. Y luego todos los estudiantes normalistas viajaban así. Y había un tiempo en que viajar de dedo era bien visto. Las personas protegían a los jóvenes, sobre todo la mayoría eran mujeres, las trataban bien, las llevaban, las respetaban y demás. Pero con el deterioro que se vino en el neoliberalismo, empezó a haber abuso sexual de mujeres, hubo también atropellamientos de mujeres, hubo cambio en la manera, y dentro de las movilizaciones se empezaron a reprimir cada vez de manera más violenta. O sea, el neoliberalismo, que durante 40 años se fue gestando en nuestro país, creó algo que se llamó narcoestado policíaco militar. No un narcogobierno, sino un narcoestado. ¿Y por qué decimos que un narcoestado? Porque no solo participaban agentes del gobierno, sino también agentes del Estado. Y entonces se fue preparando durante varios años el ataque al magisterio democrático y la asfixia de las normales rurales. Osorio Chong llega a ser secretario de Gobernación y todo ese equipo que era pequeñito se fue fortaleciendo bastante. Las empresas vinculadas a los amigos de Fox se metieron al terreno de la educación y ganaban mucho con este tema de asfixiar los modelos educativos públicos. Entonces, hay que tomar en cuenta que los estudiantes de Ayotzinapa, pero la mayoría de todo el país, son estudiantes que tenían vigilancia frecuente, constante, por órganos de control político. O sea, a los muchachos de Ayotzinapa, desde que fue la asamblea allí en Ayotzinapa, y los compañeros de la Normal Rural de Tenería dijeron que no tenía la capacidad logística para poder movilizar a todos los estudiantes para el 2 de octubre, los compañeros de Ayotzinapa dijeron, nosotros nos ocupamos. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Tomar camiones. Las empresas aceptaban que los muchachos tomaran camiones porque no los vandalizaban, no había problema, y preferían mejor que tomaran los camiones a que se los tuvieran retenidos o secuestrados en la Normal. Y negociaban eso y pues realmente les salía muy económico al pulpo camionero prestarles los camiones para que se fueran los estudiantes. Pero ya habían preparado el terreno para Ayotzinapa. No fue un asunto casual, un asunto fortuito de ocurrencia, sino fue un plan totalmente deliberado para actuar, porque fue una política del Estado mexicano que atendió a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras instancias. ¿Por qué? Porque esas eran las políticas neoliberales. Hay que liberalizar la educación para que estudien pues, los que puedan
y los demás, pues pueden hacer otra cosa. Entonces, en ese modelo, impusieron a México esa forma, y como habían modificado ya mucho los planes de estudio, los planes y programas demás, incluso el quehacer político fue transformado, porque las generaciones priistas de los viejos políticos fueron sustituidas violentamente por los Chicago Boys. O sea, todos los estudiantes que salieron a otros países a formarse, vinieron acá con el neoliberalismo a gobernar. El narcoestado policíaco militar utilizó a su grupo para poder actuar. Y entonces, después de esa asamblea, los normalistas salieron a Chilpancingo a buscar camiones para llevarlos para la movilización del 2 de octubre. El Estado, ojo, no solo el gobierno, sino sus instituciones, se puso de acuerdo para que cuando vinieron aquí a Chilpancingo les dijeran: no les vamos a dar camiones, aquí no, pero vayan a Chilpancingo, allí es más fácil que sí les permitan. Tixla está muy cerquita aquí. ¿Por qué se tuvieron que ir a Chilpancingo los muchachos? Porque ya en Chilpancingo, en Iguala, ya habían preparado todas las condiciones. Primero, es una ciudad más pequeña, era más fácil de controlar y de movilizar todo. Los monitores que salieron ese día, que había del CISEN, del Ejército, de la Marina, de la Policía Estatal, de la Policía Federal y los municipales, todos sabían que iban saliendo los muchachos. Entonces, hay unos muchachos que llegan allá a la terminal de autobuses en Iguala y son retenidos por los policías. No los dejan llevarse a los camiones, y entonces los muchachos vienen a apoyarles, pues para primero liberarlos y podérselos llevar. Y entonces es ahí donde a ellos los retienen, los empiezan a balear, los empiezan a reprimir, y a partir de las 11 y tantos de la noche el C4 se apaga. ¿Qué es el C4? Es un centro de mando, de coordinación, donde todas las comunicaciones son rastreadas y vigiladas. Y entonces de repente se callan. La cámara que había en el Tribunal de Justicia del Estado se ordena por parte de la juez presidenta que se eliminen todas las grabaciones ahí. O sea, todos se callan. Todas las agencias se callaron. Algunos cables se recuperan por también la injerencia de agencias de Estados Unidos para con ese asunto. El ejército tenía infiltrados a 3 agentes informantes dentro de los estudiantes. Uno de ellos que dejan que pierda la vida, que lo asesinan sabiendo que era parte de sus grupos, uno de ellos. Hoy lo que voy a decir lo digo con mucho respeto para los padres, con mucho respeto para todos, porque es muy doloroso, pero lo que hoy podemos intentar comprender del tema es que llegaron todas las policías municipales de Huitzuco, de Iguala, de Cocula, que eran parte del grupo de élite de los bélicos, de los grupos delincuenciales. Y además, parte de las comandancias de esos grupos municipales eran parte del ejército mexicano del 27 Batallón con sede en Iguala. Es decir, militares que estaban fungiendo como civiles y que ya habían hecho masacres y desapariciones de personas, participaban en ese hecho. ¿Qué hacen? Toman a los muchachos, los hostilizan y algunos, ahí mismo hay represión, mueren. El otro camión de los muchachos de los avispones de Iguala, que es confundido, también es atacado. Son muertos algunos. Y cuando los muchachos vienen a preparar la conferencia de prensa,
les disparan y matan a 2 de ellos ahí. Uno queda muy gravemente herido, que todavía permanece en estado vegetativo, y es muy triste esa situación. Entonces, la orden que dan es que los policías se llevan a los muchachos y los separan en grupos y los dan a maquilar a los grupos delincuenciales que se dedican a desaparecer cuerpos. O sea, los asesinan y los entregan a grupos. Yo en mis investigaciones como médico, como perito médico, con frecuencia tengo relatos donde hay personas que se llegaron a dedicar a eso y ellos les llegaban 2, 3 cadáveres y no sabían quién era, simplemente les pagaban un dinero por desaparecer los cuerpos. Los disolvían en diésel o los disolvían en ácidos, haciendo lo que le llamaban el pozole. Y en diésel, pues carnitas y demás. Entonces, ¿qué pasa? En tambos de estos de 200 litros podía caber 1, 2, hasta 3 personas. Los dejaban ahí cociendo la noche y después los huesos al final los trituraban y los colocaban en bolsas y los iban a tirar por allá. Lamentablemente hoy sabemos, sería muy muy difícil que pudiera haber alguno vivo. Sabemos que pues todos fueron ejecutados y fueron desaparecidos, sus restos calcinados. En las violaciones a derechos humanos la más grave es la desaparición forzada de persona. Si a una persona la torturan, viene el periodo de tortura, horas, lo que sea, pero ahí termina. Claro, después vendrán secuelas, reexperimentación del trauma, lo que quieran, pero hay manera de resolver. Pero la desaparición forzada de persona, de repente uno está aquí comiendo y dice, ay, por cierto, ay, mira estas galletas me recuerdo que nos las tomábamos con café y mi hijo me decía, ay, es que saben re buenas estas canelitas así que... Y ya eso es algo que se llama teletortura. Es a la distancia y en el tiempo un efecto que un recuerdo trae y daña y lastima a la persona. Pensar dónde está. Tener la tristeza de la certeza de la muerte de alguien y no poderlo aceptar. O sea, Rosendo Radilla Pacheco sigue detenido, desaparecido, y él biológicamente ya no puede estar vivo. Y hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de él, y sin embargo no se ha presentado. Y no lo van a presentar porque quien sabe lo que pasó no lo quiere decir, o la impunidad biológica ya le llegó. Y aquí el problema técnico que tenemos, el problema técnico jurídico, insisto, una gran parte de quienes saben ya los mataron. Y los que saben todo son tan cínicos que no lo van a decir. Entonces, lo que beneficiaría mucho es que se pudiera lograr que ellos dieran la verdad. Les causaría también un descanso. Y ha habido gente, yo he tenido casos en los que me dicen, doctor, mire, yo me siento mal porque yo sí maté, yo sí hice, yo tal. Y le digo, bueno, pues ¿sabes qué? Haz una carta y pon todos los datos que tú sabes. Y di, mira, en este lugar están tal persona y así. Y ofrece disculpas. Y lo han hecho. Y como él, muchos otros han logrado dar con un montón de fosas clandestinas donde hay cuerpos, donde hay cadáveres. ¿Y eso qué significa para la familia? Significa un alivio bastante grande. Tenemos cerca ya de 100,000 detenidos desaparecidos. Tenemos identificados una gran cantidad, pero hay una crisis forense grave porque hay un montón de cuerpos sin poder identificar. Y ahí están ya los cuerpos, ya se lograron exhumar, ya se logró obtener, pero falta todo el tema tecnológico para cruzar la genética con ellos. Y lamentablemente, porque lo saben, cuando se calcinan los restos
en este tipo de fuego, el ADN que sirve para poder identificar un cuerpo es el ADN mitocondrial, y ese cuesta trabajo poderlo extraer. Solo algunos laboratorios tienen esa tecnología y sin embargo se está intentando hacer. Entonces, lo que nos debemos llevar el día de hoy es el gusto por la vida que tenemos, es el gusto de sentirnos con la posibilidad de abrazar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a las personas, y cuando menos de poner en duda lo que los medios de información nos quieran decir respecto a personas. Fue una situación del Estado mexicano. Peña Nieto primero se quedó callado, encubrió, no investigó. Recuerden que hubo cambios jurídicos importantes y Peña Nieto era el responsable del Gabinete de Seguridad y de la Comisión Nacional de Seguridad que se ocupaba de ver todos estos temas. Nunca hizo nada. Y los demás tampoco hicieron nada. El problema es que hoy, con el gobierno que hay, es muy difícil que logren llegar a otros resultados porque, primero, todavía el gobierno está penetrado por toda esa gente. Muchos de los que participaron tienen cargo, tienen poder y están ahí cubriendo y encubriendo. Ya ven que se negaron una serie de detenciones que se habían pedido por la Comisión Especial, por la Fiscalía Especial del caso de Ayotzinapa, e incluso el fiscal renuncia al hecho. El grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se reduce, y están ahí todos los informes y están todas las comunicaciones, como desde el propio Batallón 27 se comunicaban con los grupos delincuenciales para ir acordando qué iban a hacer con los muchachos. Pero no es que el narco hubiera infiltrado al Estado, sino el Estado mexicano había virado a ser un narcoestado policíaco militar. ¿Ustedes creen que no se puede ver todos los campos de amapola que hay hacia la zona de Ayutla, o campos con cocaína, etcétera, y todo eso? No. O sea, eso solo es permitido desde las altas esferas del poder, utilizando los medios masivos de comunicación para engañar a la gente. ¿Qué es lo más valioso del movimiento de los padres y de los jóvenes de Ayotzinapa? Es que no hay olvido, siguen movilizándose, siguen luchando, y gracias a ello nuestros espacios se han abierto. La democracia es una posibilidad que puede darse, y creo que pláticas como estas son permitidas porque en otro modelo no se aceptarían. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo más valioso y más importante? Que hay jóvenes que siguen luchando por todos los desaparecidos y que siguen reclamando la justicia. No es por la necedad de que los presenten con vida a los 43, sino es por la verdad, por la justicia que tenemos que luchar. Y también que ustedes sientan que son parte de ese legado que los jóvenes les han dado para que ustedes puedan desarrollarse profesionalmente, y ustedes tienen una gran responsabilidad: lograr que esta escuela pueda lograr un pase automático mediante un convenio de colaboración con el gobierno del Estado para que se abran plazas. ¿Por qué? Porque primero debe darse plaza a quienes egresan de las escuelas públicas, porque se pagan con dinero del pueblo. Entonces hay que priorizar eso. ¿Eso cómo se logra? Pues luchando. No es nada más así de que yo ya lo tengo, no. Hay que luchar por eso. Hay que luchar porque tienen ese derecho, y se supone que el artículo 3 de la Constitución establece que la educación debe servir para el desarrollo de nuestro país en ámbitos de solidaridad, para la paz, para la cooperación, y por lo tanto los egresados no pueden quedar simplemente así ahí porque fueron profesionales que durante varios años, en un ciclo que ha durado casi 20 años, a ustedes les llevó formarse para que salgan al desempleo. Eso no puede ser. Entonces hay que luchar para lograr acrecentar eso. Lo que vale es el ejemplo. Y el ejemplo que dan los normalistas de Ayotzinapa o los normalistas rurales es el ejemplo de decirles a los muchachos: pues ustedes tienen que ir a ver.
O sea, porque no tenemos comida, no tenemos esto, hay que movilizarse. La emulación, el ejemplo, es la pieza fundamental del proceso de formación educativa, más allá de la conducción skinneriana, del reflejo condicionado de lo haces bonito, te doy un premio, lo haces mal, te doy un castigo y te tengo salivando como el perro de Pavlov a estímulo y respuesta. La disciplina, pero no como imposición, sino la disciplina como método de desarrollo de las personas nos va a ayudar mucho, porque nos impone una posibilidad de sobreponernos al cansancio, de sobreponernos a la flojera, de sobreponernos a la derrota para decir yo sí quiero, yo sí puedo, lo voy a hacer, voy a luchar. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el mejor egresado de la escuela de ciencias de la educación. Y yo quiero ser el mejor porque quiero también que otros sean conmigo. Y entonces organizo círculos de estudio y repasos y vamos a tal. Y después sí la chela y después el cotorreo y el baile y lo que quieran. Porque de eso se trata la vida también, de disfrutarla. Pero tenemos que templarnos ante eso. Tenemos que sobreponernos. Y sobre todo, dos cosas importantes. Nunca envilecernos ante nadie, por muy poderoso, por muy tal que se vea, ni tampoco ser abyectos con los demás. Lo más valioso es que siempre hay algo que nos motiva y nos fortalece, como el día de hoy que ustedes han permanecido, más allá de que tengan que cumplir con una cuestión académica, con un tema de cortesía, con un tema de empatía para con esto. Y quiero comentar que no soy propiamente un experto, simplemente comparto lo que tenemos como información, pero creo que cualquiera de ustedes puede también irse formando y aprendiendo si sabe utilizar el método científico adecuadamente. Pues les agradezco mucho. Pues gracias y bueno, me quedo con su aplauso y espero que no se les olvide que derecho ¿qué? Derecho que no se conoce y derecho que no se defiende se pierde. Entonces, a conocer y a defender sus derechos y ¡Ayotzi vive! La lucha sigue. ¡Ayotzi vive! La lucha sigue. ¡Ayotzi vive y vive!